Que el Señor te bendiga en esta noche. Vamos ya a comenzar con la escuela bíblica basada en la revista El Discípulo. Hoy vamos a estar estudiando la lección 7 y luego de este estudio bíblico vamos a estar todos participando de la Cena del Señor. Y en esta noche queremos comenzar con una palabra de oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de conectarnos para aprender de tu palabra. Señor, para que esta palabra nos hable y nos enseñe en medio de este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre nos trae esperanza. Nos ponemos en tus manos de manera especial para que seas tú, Señor, llevando esta palabra a toda persona que en esta hora se está conectando para aprender más de ti y acercarse más a ti. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta noche el texto áureo de nuestra lección se encuentra en el Salmo 55, versículo 16, y dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Y los objetivos de esta lección son proveer la oportunidad de abrirnos ante el Dios que no conocemos totalmente. Destacar que la fe, como nutriente esencial de nuestro creer, nos socorre en días de angustia y desconsuelo. También a través de esta lección vamos a enfrentar nuestras propias dudas y a conocer nuestra vulnerabilidad como seres humanos que somos, seres humanos frágiles. Y el vocabulario que vamos a estar aprendiendo en esta noche es la palabra fe, una palabra que la hemos escuchado hasta la saciedad en diferentes contextos, pero que hoy de manera especial queremos mirar, ¿verdad? No va a agotar todo el significado en lo que vamos a estar trabajando y definiendo, pero nos va a ayudar a entender mejor lo que es la palabra fe. Y fe para la persona creyente es el don más preciado de Dios, pero también está disponible para el no creyente y aquel que todavía no se ha acercado, pero que Dios lo sigue invitando. Y por medio de la fe podemos conocer los propósitos de Dios, que ciertamente son para salvación. Al confiar en esa gracia de Dios encontramos la certeza que nos permite creer, porque el Señor siempre nos regala la salvación. Y por la fe comprendemos los actos de salvación de Dios en la historia. También entendemos la revelación de Dios en Jesucristo y su presencia constante por medio de la acción del Espíritu Santo. En la Sagrada Escritura encontramos testimonios fehacientes de comunidades creyentes que nos han precedido y que en este tiempo nos animan a continuar por el camino de la vida cristiana. En medio de pruebas y conflictos, la fe nos nutre y nos fortalece para perseverar. La fe anima la esperanza y nos asegura que Dios lleva a toda su creación a la plenitud de su amor. Ese amor está ahí disponible para toda la humanidad. La oración, la meditación y otras disciplinas espirituales son alicientes que permiten madurar nuestra fe. Y vamos a hacernos algunas preguntas por medio de este texto bíblico que comienza en el capítulo 24, desde el versículo 1, luego los versículos 9 al 12 y luego del 19 al 25. Y aquí vemos a Job haciendo unas preguntas. ¿Por qué el Todopoderoso no señala fechas para actuar de modo que sus amigos puedan verlas? Les quitan a las viudas sus recién nacidos y a los pobres les exigen prendas. Los pobres andan casi desnudos, cargando trigo mientras se mueren de hambre. Mueven las piedras del molino para sacar aceite, pisan las uvas para hacer vino y mientras tanto se mueren de sed. Lejos de la ciudad, los que agonizan lloran y lanzan gemidos, pero Dios no escucha su oración. Con el calor de la sequía, la nieve se derrite y en el sepulcro el pecador desaparece.
Su propia madre se olvidará de él. Los gusanos se lo comerán y nadie volverá a acordarse de él. El malo caerá como un árbol cortado. Con las mujeres sin hijos y con las viudas fue siempre cruel. Jamás las ayudó. Pero Dios, con su fuerza, derriba a los poderosos. Cuando Él actúa, nadie tiene segura la vida. Dios los deja vivir confiados, pero vigila cada uno de sus pasos. Por un momento se levanta el malo, pero pronto deja de existir. Se marchita como hierba arrancada, como espiga que se dobla. Y si esto no es así, ¿quién podrá desmentirme y probar que estoy equivocado? Ya leímos, ¿verdad?, el texto bíblico de nuestra lección, que lo leímos en la versión popular, y vamos al bosquejo. Ese primer versículo que leímos, vemos a Job que todavía desconoce quién verdaderamente es Dios. Del versículo 9 al 12 vemos que los que hacen injusticia y promueven maldad. Los versículos de 19 al 20 vemos aquí que hasta la naturaleza rechaza a los malvados. Los versículos 23 al 24 vemos el camino de la impiedad. Y el versículo 25, la queja que denota angustia. El libro de Job nos desafía a pensar en situaciones de angustia y sufrimiento. Ante lo incomprensible e injusto, Job busca su defensa. La tensión vemos aquí que es grande, produciendo una queja llena de dolor. Job se lamenta de cómo actúan los malvados y de las injusticias que no pueden entenderse. Job percibe que Dios no responde a su queja. Él se siente olvidado y abandonado. Aunque afirma su fe en Dios, Job continúa con su queja y con su angustia. Job espera que Dios le haga justicia. La fe de Job trata de entender a Dios desde su silencio, desde el silencio de Dios. Ciertamente vemos también a Job que desesperadamente quiere que Dios haga justicia ya. Él no está dispuesto a esperar. Y por medio de este texto, nosotros como seres humanos, ¿verdad?, esto nos ayuda a enfrentar nuestras propias dudas, nuestras propias luchas. Job nos ayuda con sus preguntas y nos orienta con su fe. Job cree ciertamente en la justicia de Dios. Él confía en que Dios vendrá en su defensa y que actuará en su favor, a pesar de todo lo que él está viendo a su alrededor. Job afirma que está ante un Dios vivo en el que él cree. Cuando examinamos el texto, ¿verdad?, con cuidado, con detenimiento, desde la experiencia de Job, vemos que frente al dolor, frente al sufrimiento y la injusticia, en Dios se puede creer. Solo se puede creer en Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Dios es un gran defensor, quien finalmente hará justicia. Nos encontramos aquí, ¿verdad?, ya yendo al análisis de la Escritura, frente a un texto sumamente difícil, con muchas preguntas y desafíos importantes. Hay una queja frente a Dios que se deja ver a través de toda la Biblia. En la Biblia encontramos diferentes cuestionamientos e inconformidades de parte de una variedad de patriarcas y de líderes del pueblo de Israel. Y para dar solamente 3 ejemplos, vemos a Abraham, que es el padre de la fe, pero también tuvo unos cuestionamientos ante Dios. Vemos a Noé y vemos a Moisés. El capítulo 24, versículo 1 de Job comienza con una queja ante Dios. Ya viendo los versículos del 9 al 12, en estos versículos se identifica la miseria del pobre y su condición injusta. La opresión contra los pobres es evidente en medio de este texto, en medio de ese tiempo, ¿verdad?, en que se escribe, ¿verdad?, este texto bíblico. Vemos que los gobernantes actúan oprimiendo a los menesterosos y vulnerables de la sociedad. No se percibe respuesta de parte de Dios.
Luego vemos de los versículos del 19 al 22, la queja subraya el abandono y el olvido. Y luego en los versículos 23 al 25, Job afirma su fe en Dios, pero le sigue cuestionando y reclamando. O sea que hay una queja, un reclamo. Él sabe quién es Dios, no lo conoce totalmente, pero cree en Él, confía en su justicia, pero también lo que ve es que Dios se retarda, que Él está viendo estas injusticias, estas opresiones que el pueblo está pasando, sobre todo los más pobres, los más vulnerables. Y Él ve estas injusticias y verdaderamente quiere que Dios actúe ya. Y a veces así somos los seres humanos. Cuando vemos situaciones difíciles, cuando estamos en el sufrimiento, queremos ver inmediatamente el actuar de Dios. Se nos hace difícil esperar. Vemos como que Dios está en silencio, pero Dios siempre está obrando, Dios siempre está atento a nuestro clamor. Y Dios ha dado promesa no solamente a los patriarcas y a los hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, sino que dio promesas a través de su Hijo Jesucristo, a través del Nuevo Pacto, y sigue dando promesas en medio de este tiempo a cada una de nuestras vidas. Así que en medio del sufrimiento verdaderamente queremos que Dios venga a salvarnos, que Dios venga a libertarnos, que Dios venga a socorrernos, que Dios venga a aliviar el dolor, la angustia. Así que vemos aquí, ¿verdad?, que es un momento difícil para Job ante lo que él está viendo y se siente abandonado y olvidado. La queja principal es que la opresión y la criminalidad abundan, están rampantes. Y si lo traemos al día de hoy, también vemos cómo también nuestras calles cada vez hay menos seguridad, hay más crímenes. Y verdaderamente nos dolemos cuando miramos a nuestro alrededor y vemos las cosas que están pasando. Y aquí hay unas preguntas difíciles que nos vamos a hacer en esta noche y que el texto también nos invita a hacernos. ¿Acaso es indiferente Dios ante la miseria y la pobreza? ¿Cómo podemos explicar las guerras y los holocaustos como aquello que ha acontecido y que en muchas ocasiones no hemos visto que Dios intervenga, por lo menos con nuestros ojos, ¿verdad?, con nuestra mente limitada? Hemos visto cómo estas cosas han acontecido, cosas terribles, cosas bien injustas, bien crueles que han pasado. Y quizás en el día de hoy, ¿verdad?, podemos decir cómo Dios actúa en medio de la realidad humana. Y en el día de hoy podemos decir qué Dios nos está queriendo decir, qué Dios nos está mostrando en medio de esta pandemia del COVID-19. Hay muchas cosas que nuestra mente no lo va a alcanzar a ver todo y entenderlo todo. Pero ciertamente cada día Dios nos está mostrando las cosas grandes y maravillosas que Él puede hacer en medio de esta situación. Pero nuestro oído, ¿verdad?, todo nuestro ser entero, todos nuestros sentidos tienen que estar atentos al mover de Dios. Ir mirando las señales que Dios nos da en medio de guardarnos, de cuidarnos, de protegernos, de este tiempo de aislamiento que ha sido muy duro y difícil. Pero en medio de todo, también hemos visto el obrar de Dios, los cuidados que Dios ha tenido para con nosotros. La fe de Job insiste en la confianza, pero ciertamente cuestiona. Hay un reclamo a Dios, pero Job le cree al Señor. Job se queja de esta opresión rampante. Él no ve señal de juicio de parte de Dios. La fe de Job es una búsqueda incesante para entender a Dios. Y nuestra fe es una fe que busca entendimiento, ¿verdad? Cada vez nosotros queremos tener una fe más entendida. Y los misterios de Dios nosotros no los podemos abarcar porque Dios es insondable. Pero ciertamente cada vez que le buscamos, cada vez que nos ponemos en sus manos, Dios nos muestra cosas hermosas y maravillosas en medio del tiempo difícil. Hay que buscarle, hay que tener la confianza de que Él está con nosotros, hay que seguir creyendo y hay que seguir afirmando las cosas hermosas que Dios ha hecho en medio de nuestra vida y va a continuar haciendo. Así que a pesar de todo esto que Job está viendo, él confirma que no hay nada oculto para Dios, aun cuando resaltan las injusticias. ¿Cómo entendemos la fe
a partir de las dudas y cuestionamientos que nos rodean. ¿Qué hacer en medio de nuestra vulnerabilidad? El capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos resalta la fortaleza en medio del sufrimiento, insistiendo en la fidelidad sin desmayar, en cultivar la esperanza y caminar en amor y en buenas obras. Esta es una porción bíblica hermosa que también nos da una pista y nos ayuda a entender, aunque estamos en el libro de Job y ahora estamos hablando de Hebreos, pero precisamente esto nos ayuda desde el nuevo pacto en Jesucristo a entender, ¿verdad?, de qué se trata esta fe. Y Hebreos 10, del 19 al 24, después usted lo puede buscar con calma, si tiene alguna libreta puede, ¿verdad?, escribir esta cita bíblica, así que se encuentra en la Epístola a los Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, capítulo 10, versículos del 19 al 24. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Y sabemos que quien nos limpia y nos lava de toda maldad, de todo pecado, es Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y luego dice, mantengámonos firmes sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. En medio de este tiempo difícil, el Señor nos llama, no solamente a que nos acerquemos a Él, que sigamos creyendo y confiando y afirmándonos en esa fe, en esa esperanza, en esas promesas que ya Dios ciertamente ha hecho en nuestra vida. También es una manera de buscar ayudarnos unos a otros. Y miren, a tener más amor y a hacer el bien. Eso es lo que el Señor nos invita. Y también nos da las herramientas. Y también, ¿verdad?, esa presencia del Cristo vivo, del Espíritu Santo que nos guía y nos sostiene. Desde esa fuente del amor de Dios que bebemos todos y todas, podemos tener más amor con las demás personas y esto nos lleva a hacer el bien. Aquí podemos ver también en Hebreos 11, ya en Hebreos 11, ¿verdad?, el próximo capítulo, comenzando en el versículo 1. Este también es un texto bien conocido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que estamos en esperanza, sin todavía ver esa promesa cumplida, pero lo esperamos, la guardamos en fe, confiamos en que el Señor, ¿verdad?, va a hacer esas cosas grandes y maravillosas que Él siempre hace en medio nuestro. Así que la fe es la certeza de lo que se espera. No lo hemos visto, pero lo esperamos. La convicción de lo que no se ve. También, ¿verdad?, esperando y confiando. Y también vemos que todo el resto del capítulo 11 de Hebreos, que después más adelante también usted puede repasarlo, muchas veces lo hemos leído, pero es bueno repasarlo, porque es la historia del Antiguo Testamento cumplido en Jesucristo. Y nos habla también de todos aquellos que abrazaron la fe en Dios. Este es un gran relato de la historia de la fe bíblica como palabra fiel que nos conduce a la historia de la salvación. Es bueno que recordemos que en el Antiguo Testamento la fe está íntimamente ligada con creer, confiar y tener esperanza. Abraham lo conocemos como el padre de la fe y es un claro testimonio de la confianza depositada en Dios. En Génesis 15, versículo 6 se afirma, Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Y luego más adelante, ¿verdad?, si usted, ¿verdad?, puede verlo en el Génesis 17, esa promesa a Abraham, ¿verdad?, donde Dios le hace esa promesa de su descendencia, donde hace un pacto de amor con Abraham y todos sus descendientes, y donde le cambia el nombre, porque aquí dice Abraham, pero uno dice, Dios, pero no es Abraham. Pues vaya a ser el capítulo 17 con calma de Génesis y va a ver, ¿verdad?, el cambio de nombre cuando hay ese pacto, ¿verdad?, que Dios hace con Abraham como patriarca, como padre de la fe,
con él y con toda su descendencia. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo subraya el tema de que la fe que salva es aquella basada en el Señor Jesucristo, como el Evangelio, como la buena noticia que justifica. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que aquí vemos la afirmación de fe y la piedra angular de la Reforma Protestante, la justificación por la fe desde la gracia de Dios, desde nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, creer es un verdadero don de Dios. Y esa gracia, que es ese regalo, ese don gratuito de amor de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó con poder para darnos salvación. Así que esa gracia, ese regalo de Dios posibilita restaurar y reconstruir el puente de comunicación con Dios que se había roto por causa del pecado. Pero el Señor nos ha limpiado, nos ha perdonado, ha enterrado todos nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda ya de ellos. Y ahora participamos y nos glorificamos en la esperanza de la gloria de Dios, que es esa presencia continua de Dios en medio de nuestras vidas. De aquí en adelante, los creyentes descansan en esa buena noticia en medio de todas las tribulaciones. Fíjese bien lo que dice esta palabra. De aquí en adelante, después de esa salvación obrada en Cristo Jesús, descansamos en esa buena noticia, en esa buena nueva de salvación y de esperanza, en medio de todas las tribulaciones. Una vez más, Dios muestra su fidelidad sin condiciones. Y la fidelidad, componente esencial de la fe, es manifestación del Dios amoroso, que a través del pacto de gracia con su pueblo desde siempre mantiene esa promesa constante de redimir, de salvar una y otra vez a toda su creación, en constante fidelidad a su propósito. Nuestra fe en Dios nos hace fieles. Él siempre se mantiene fiel. Así que si nosotros queremos ser fieles a Dios, vamos a seguir confiando y creyendo en ese Rey de Reyes y Señor de Señores, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y afirmados en Él, tomados de la mano de Él, Él nos ayuda a ser fieles. Porque el Señor siempre se mantiene fiel para con todos. La esperanza y el amor en Cristo Jesús, anclados en Cristo Jesús, nos permiten nutrir nuestra fe para vivirla. A pesar de las circunstancias que nos puedan rodear, en medio de nuestra existencia humana, afirmamos que conocemos a Dios y que creemos en Él a pesar de todo, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar del sufrimiento, a pesar de las injusticias que vemos que tantas personas pasan. Pero a pesar de todo, afirmamos que creemos en ese Dios, que se mantiene fiel a sus promesas. Dios permanece fiel y sigue manifestando su amor. Ese amor de Dios es constante, no cesa de fluir. Y cada día tenemos que estar atentos a ver cómo el amor de Dios se sigue manifestando en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestras comunidades. Job nos provoca a pensar y a cuestionar. Afirmar que creemos en un Dios vivo es la mejor forma de encontrar el camino de la fe. Y ya vamos resumiendo y vamos ya culminando, ¿verdad?, este estudio bíblico. Y dice que el texto nos ha planteado la queja de Job ante Dios por su sufrimiento. El tema de la retribución, que lo habíamos definido en la lección pasada, que es, ¿verdad? Job está esperando que estos gobernantes y personas que están oprimiendo, ¿verdad?, los más vulnerables, los más pobres, que Dios haga justicia ya. La retribución es
aquello, ¿verdad?, que esperamos que Dios nos dé. Si obramos bien, pues que Dios nos bendiga. Si obramos mal, que Dios nos castigue, ¿verdad? Eso era, sobre todo en el Antiguo Testamento, era así. Y Job ve la injusticia y dice, ¿qué pasa con Dios que no está justiciando a estos opresores? Así que este tema de la retribución por el pecado está presente en esta lección. Dios no responde ante las injusticias, es lo que Él ve y lo que Él reclama. La queja subraya el abandono y el olvido, pero a pesar de todo, Job reitera su fe en Dios. ¿Cómo entender entonces la fe a partir de dudas y cuestionamientos que nos acechan? ¿Cuál es el margen de dudas razonable? ¿Cómo distinguir la indiferencia divina frente a nuestra increencia? Y estas son, ¿verdad?, preguntas difíciles, pero cada vez que nos acercamos a Dios con reverencia, sí podemos preguntarle, ¿verdad?, las dudas, las cosas que nos aquejan, pero siempre debemos venir a Dios desde, ¿verdad?, desde esa reverencia de que Él es el Dios de nuestras vidas, el Dios de la oportunidad, el Dios de amor. Y cada día, ¿verdad?, podemos también venir delante de Él tal y como nos sentimos y preguntarle las preguntas que queramos preguntarle. El camino de fe nos indica que creemos en un Dios vivo a pesar de todo. Aquí la fidelidad consiste en reconocernos como frágiles ante Dios, pero también en aprender a confiar en Dios. La fidelidad a Dios que nos presenta este texto difícil se ve marcada por la propia fidelidad de Dios, porque Dios siempre, siempre, siempre se mantiene fiel. En ello descansa todo argumento que podamos plantear. Este aprendizaje nos apoya, aunque no sepamos todo lo que nos acontece aún en nuestro caminar por la fe. Job lo aprendió y Job lo afirmó. Nosotros y nosotras debemos aprenderlo y afirmarlo. De esta forma podremos confesar que nuestro Redentor vive. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y ya, ¿verdad?, vamos a tener la oración. Luego tendremos, ¿verdad?, la participación de la mesa del Señor y vamos a dar entonces los anuncios. Oh Señor, fortalécenos para que nutridos y nutridas por tu amor, mantengamos esa fidelidad a tu voluntad y a los llamados que nos haces para creerte y servirte. Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe, que afirmes nuestros pasos en el camino hacia tu reino, que animes nuestra esperanza cuando la adversidad nos aceche. Si flaqueamos en nuestra fe, Señor, levántanos. Si la tentación nos debilita, Señor, sosténnos. Sobre todas las cosas, muéstranos tu rostro de bondad y misericordia, para que vivamos confiadamente hasta aquel día en que para siempre te veamos cara a cara. Mediante tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y en estos momentos nos preparamos para participar de la mesa del Señor. Y vamos a dar gracias por los elementos, por el pan y por la copa. Señor, en este día alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu amor, Señor, y te damos gracias por el pan. Ese pan que simboliza tu cuerpo molido en la cruz del Calvario para nuestra salvación, para nuestra salud. Te damos gracias por la copa, símbolo de tu sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, sangre que nos limpia, que nos redime, que quita todo pecado, toda maldad. Gracias, Señor, porque somos reconciliados y salvados en ti. Señor, permite que al participar de este pan y de esta copa, siempre recordemos ese gran sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, que siempre, Señor, con temor y temblor cuidemos nuestra salvación. Y también esta noche nos viene a la mente todos los enfermos de nuestra iglesia. Señor, cubre, bendice y sana a Nelly. Igualmente a Luis Galindo. Señor, a Carmen Rivera de manera especial, síguela sanando. Sigue sanando a Elsa, Wilfredo. Te pedimos también, Señor, que seas con Julinet. Padre amado, que seas con Tita. Que sigas obrando el milagro de salud en cada persona enferma de nuestra iglesia. Sigue sanando a Marta,
Sigue, Señor, poniendo tu mano poderosa de salud como hasta ahora lo has hecho en Leslie y Maricel. Señor, y así en cada enfermo de nuestra iglesia, los ponemos delante de ti para que tú sigas sanando y cubriéndolos. Sé con Titineida de manera especial, pon tu mano poderosa de salud. Y así, Señor, cada hermano y hermana, cada amigo que nos está viendo, Señor, sabemos que tienen peticiones por su propia salud o por la salud de familiares. Sigue obrando en la vida también de Judith, Señor. Y cada enfermo te lo ponemos delante de ti. Porque como dice tu palabra, por tus llagas fuimos curados y curadas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche en la cual Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partí y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador participamos del pan. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador participamos de la copa. Bendito y alabado sea tu nombre. Te adoramos y te bendecimos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y rápidamente damos los anuncios. Recuerden, todos los varones de nuestra iglesia y aquellos que se quieran unir a nosotros, mañana viernes 16 de octubre a las 7 de la noche vía Zoom tendremos la discusión de temas significativos de la película Vencedor. Ya, ¿verdad? Nuestro hermano Juan Aníbal Rivera González junto a Julio Cabrera se han preparado para estar con nuestros varones y va a ser una noche especial. Hace tiempito que no se reúnen y queremos, ¿verdad?, que sea de mucha bendición. Así que no te lo pierdas. Pide acceso a través de Zoom, ¿verdad?, si todavía no has recibido la invitación. Y luego tenemos el domingo 18 de octubre, este próximo domingo, a las mismas 9:30 de la mañana, nuestro culto presencial de adoración y predicación. Y va a ser un culto enfocado en nuestra juventud y sus líderes. Dirige nuestro hermano Cristian Lugo. La adoración está a cargo del grupo de adoración. Predica la reverenda Migdalis Acevedo, pastora asociada de la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo en Buenavista. Así que sintonízanos a través de las redes sociales, la página de Facebook y el canal de YouTube. Que el Señor te continúe bendiciendo de manera especial.